Este ser era tan majestuoso que cuando su luz tocó con el agua y la mente que hay aquí, apareció una primera sangre única. Un código genético. Un código genético único llamado luz. Ellos llamaron Adam luz. Y el primer ser que apareció aquí y que se quedó residiendo aquí se llamó Eros, la personificación del amor pasional. Y todos los dioses quisieron estar con Eros, y a partir de Eros todas las cosas siempre iban a depender masculino de femenino, y nada de la vida no podría darse si no había unión de la polaridad masculina y de la polaridad femenina. Y Eros estuvo siempre unido a la naturaleza, y ustedes que estudian naturaleza saben que todas las cosas, plantas, vientos y demás, animales, todos producen vida si tienen una contraparte o se desarrollan vientos que vienen de una región, vientos del otro, aguas dulces y aguas saladas, si se puede decir así. Todo siempre en la naturaleza ha demostrado una doble polaridad que mantiene el equilibrio, porque es un ejemplo de la dualidad. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ese primer individuo, los griegos lo llamaban Fanes, y ellos vieron este ser y dijeron, quédate con nosotros. Pero con este ser vio que esta gente era oscura, dijo, yo no quiero saber nada de ustedes, así que también los abandonó, se largó y montó 6 reinos debajo del séptimo cielo. ¿Por qué? Se arrepintió, pero no podía irse a la luz porque él no era un ser de luz. Nació la combinación de la luz que había aparecido con las aguas. Simplemente dijo, yo no quiero saber nada de esta gente oscura, y se fue. Entonces, otro ser que se arrepiente y que reniega la oscuridad, o sea que antes de que los seres humanos hubiesen aparecido en este mundo y se hubiesen arrepentido de sus errores, ya muchos dioses habían reconocido que la oscuridad no es verdad y que ellos tienen que buscar también su alcance hacia la luz. O sea que ellos empezaron el arrepentimiento y la búsqueda de trascender para llegar a la luz, que es el punto de origen. Ya van 3 dioses importantes que lo hacen. Sí. Pero tenemos que ver ahí un conocimiento extraordinario, o sea, mucho más del que se alcanza ahora, para darse cuenta de que estaba en una situación caótica y regresar para buscar la luz. O sea, ahí vemos claramente un arrepentimiento por una parte, pero una gran inteligencia por la otra, puesto que ahora mismo el hombre actual no puede hacer esas distancias, no puede hacer ese regreso por sí mismo, nos está vetado. Por lo tanto, en aquel tiempo, aun dentro del caos, había gente con mucha luz. Sí, obviamente la verdad es Jesús. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría en los procesos de la Tierra durante esos enfrentamientos y esos eventos que ocurrieron? Apareció una fuerza que desde el centro de la Tierra regía la fuerza, la constitución del planeta, y empezó a repeler las cosas y hacer que la oscuridad se fuese para un lado y la luz para el otro, y que la mente de la sabiduría que estaba en este mundo se purificase. ¿Cómo? Sacándole todo lo que había de oscuridad en ella. Entonces empezó a separar la luz de las tinieblas, y una de las cosas que tenía que ver era que la materia en su naturaleza es oscura, porque la materia apareció en este universo de forma errática, errónea. Errática es que se pierde, ¿no? Errónea. Entonces, ¿qué había que hacer? Purificar la materia, pero para purificar la materia hace falta destruirla y volver a dar vida, como el fénix. Muere, de sus cenizas vuelve y surge. Por eso la resurrección es un aspecto fundamental, la muerte y la vida, y el ciclo de muerte y vida de la tierra. Como la tierra se muere y vuelve a la vida. Como el cristal, como el metal, todo muere y recibe una forma distinta. Lo rompes y le das una forma nueva, según como tú quieres amoldarlo. ¿Sí? Hasta las vasijas de barro las rompes y las vuelves a armar. Y luego es más pura. Todo en la naturaleza. Hasta coges las cosas de las plantas y demás, todo lo que tú descompongas vuelve y da vida a otras cosas. Como el petróleo. Exacto. Una energía. Entonces dijeron, bueno, hay que purificar. Y eso, con respecto a la Tierra, a nivel geológico, ¿cómo ocurrió? Cogieron todos los aspectos más livianos y los llevaban hacia arriba, y los aspectos más pesados los llevaban hacia abajo. Lo más liviano se quedó en la parte más superior, y nosotros le llamamos atmósfera. La parte más pesada se condensó, gracias a la fuerza de gravedad se condensó y montó aquí una corteza, que llamamos corteza terrestre. ¿Y el petróleo qué es?
buena pregunta. Yo pienso que sí, como una especie de sangre de la tierra, igual que el mar. La oscuridad se quedó aquí con Behemoth y estaba aprisionado por todo esto. Y entre esta parte y esta parte había aguas de la parte superior y aguas de la parte inferior. ¿Sí? La tierra, la parte terrestre, realmente es solamente una séptima parte, sino que la ciencia no acepta esto porque están en contra de la teoría de la tierra hueca. Consideran solamente la parte superficial del agua, pero tampoco lo pueden saber a ciencia cierta porque debajo de la corteza es tan sólida que no puedes bajar más de 14 kilómetros. Entonces todo es teoría con respecto del centro de la tierra. Bien, esto lo digo, esto sale del libro de Enoch, donde Dios explica cómo creó la tierra. Y aquí se queda el elemento agua, el elemento atmosférico. Aquí O2 y aquí O3, que llamamos ozono. Es esa corteza fascinante que protege la tierra. Y los pilares que desde abajo, a un nivel que no vemos, invisible, sostienen la tierra en 4 puntos y mantienen los cimientos del cielo, nuestro cielo. Y a otro nivel también con respecto a las estrellas. Job capítulo 38. ¿Quién fijó los pilares de la tierra? ¿Dónde estaban los Y ubicaban los mares en sus sitios, de modo que empezaban a empujar la tierra firme hacia arriba, proyectando montañas y continentes. ¿Para qué? Para que se secasen y fuesen un sitio sólido sobre el cual se iba a dar la vida, porque tenían que traer a la gente del reino de arriba a este mundo donde nosotros habitamos. ¿Bien? Acción. Lo del petróleo es una locura. Y lo del petróleo, sí, la verdad es que esto yo se lo estaba diciendo a Bárbara estos días, digo, es muy raro, digo, a mí no me suena nada bueno que estén sacando tanto petróleo y dejando huecos enormes en la tierra. Eso no sé, es muy sospechoso. Bien. Y no me extraña con las relaciones de eso. juicios. Están, claro, acelerando el juicio. ¿Sí? Entonces, cuando la tierra empezó cuando estaba en su proceso Pero no somos y la cómplices. masa de tierra empezó a condensarse, todo el líquido original se dividió en partes. Muchas se fueron a los otros cuerpos, las más livianas, como Venus, Urano, Neptuno, Saturno, Júpiter. No sé si lo han visto como se explica en los libros de ciencia o los documentales, que son como más gaseosos, más líquidos, menos sólidos, porque están más compuestos de hidrógeno y de oxígeno y otros elementos, metano y demás. En cambio, la Tierra se quedó con los elementos más pesados, más sólidos, y los que están al lado de ella, como Venus, Mercurio y Marte. Entonces, la parte de la Tierra que condensó los otros elementos para purificar el agua, de modo que el agua se quedó con lo que nosotros ahora lo vemos, se quedó purificada. Entonces, el resto de elementos se quedaron compactados en la corteza. Por eso encontramos en la corteza cristales, metales, de todo está en la Tierra. Sobresalió la Tierra cuando los dioses ya habían tenido ciertos hijos y ya habían pasado ciertos ciclos de las guerras que tenían en los cielos. Vieron que en la Tierra había emergido partes sólidas, firmes, y dijeron, bueno, vamos a ir y vamos a colonizar, porque vieron que la Tierra era muy seca, muy bonita. Y fueron a un sitio en particular llamado Eridu. ¿Eridu? Sí, Eridu. Que en hebreo es Aretz, que traducen tierra. Fueron a Eridu, y ahí fundaron la primera civilización, 5 ciudades. La primera fue Eridu. Y al oriente de ella fundaron un pequeño paraíso llamado Edén. Sí, Edén, después pasó la palabra Edén. Y fue un sitio muy bonito donde los dioses se establecieron con sus hijos. Pero cuando ellos fueron a constituir esos reinos, los dioses originales de los que les he hablado no paraban de perseguir a Eros. ¿Por qué? Porque querían unirse a Eros, pero Eros es espiritual. Entonces cogían su semilla, como se dice en nuestro idioma, semen, su semilla, su fuerza vital, todo lo que es su energía, y la traspasaron a ella, pero ella estaba vinculada con la madre naturaleza. Entonces, la combinación de la fuerza que traían a Eros, de la fuerza que ellos tenían, con la madre naturaleza y la mente que hay en ella, creó vida en toda la parte sólida. Y emergieron plantas también con sus propias semillas. Árboles frutales, tubérculos, plantas simplemente verdes, y toda la tierra se llenó de verdor. Cuando la semilla de ellos cayó en el agua, empezó a proliferar un montón de seres unicelulares, pluricelulares y de todo tipo. Empezó el desarrollo de la vida.
Y ellos empezaron a ver cómo se desarrollaba la vida y empezaron a estudiar la vida, a ver cómo se podía perfeccionar. Y ellos mismos empezaron a modificar estos seres y empezaron a crear otros seres más sofisticados, sin orejas. Pero en sus propias investigaciones crearon animales que eran tan grandes que no había manera ni que ellos mismos pudiesen controlarlos. Eran animales que eran del tamaño de un edificio, bien, gigantescos. Y la tierra sólida y los mares se poblaron de estos animales que ellos empezaban a perfeccionar biológicamente o genéticamente. O sea, estoy hablando de los dinosaurios. Las ballenas y la... Sí. Y todo eso que Y se hay camino regalan. mucho más. Los dinosaurios. Sí, mucho más, dinosaurios. Sí, antes de eso, pero los dinosaurios, los otros eran enormes. Un poco grandes y Sí, grandes. sí, sí. ¿Y qué hacían ellos? Querían crear un ser como ellos y crearon unos individuos, ahí puse una imagen arriba a la izquierda, llamados la raza de la serpiente. Ah, con cola. Sí. Pero ¿cómo ellos recibieron los conocimientos? Fue porque la sabiduría envió a su hija al agua Como sensibilidad. Porque la había sido. y ella creó un prototipo de diseño andrógino, es decir, que teníamos sexos, llamado el instructor. El diseño por el cual, estudiando fueron creando este ser para que fuese su propia raza. Y después, con el tiempo, crearon a los humanos. Que es de lo que estuvimos hablando en la clase anterior, el Adán psíquico. Qué bonita. ¿Sí? Mira hasta ahí. ¿Dudas? ¿Cosas que quieran preguntar al respecto? ¿De serpiente de la raza? ¿Esto se ha visto algún resto? Lo que consideraban algunos. Sí, pero también es de las cosas que la arqueología quiere esconder. Ah, esto de los, ¿cómo se llaman? Los raelitas, ¿no? ¿Cómo eran? Los que eran mitad serpiente y mitad humano, ¿no? Que con eso tuviste un debate con Avian se quejó mucho. Ah, de los reptilianos. Los reptilianos. Alguna gente le llama reptilianos, sí. La raza de la serpiente. Puse algunas de las imágenes, la historia de los dioses y demás, que trataremos en clase. Bien hasta ahí. Sí, ¿Se ha entendido entonces?